Al Real Madrid, tanto toda la prensa, la gente, todo, y bueno, la arruinamos, como dice la fiesta, ¿no? Sí, además, si está un jugador argentino de por medio, a vosotros cuando pues os ponen así, sois quizás los jugadores de fútbol más competitivos que hay en el mundo, ¿no? A ti eso te da mal coraje, lo que decías que el Madrid, toda la prensa diera por favorito al Madrid. No, más que nada sabíamos que en el campo éramos 11 contra 11. El que ponga más, el que juegue mejor iba a ganar el partido. Y el Deportivo jugó mejor y puso más, y esa fue la clave del resultado. Creo que fuimos mejores plenamente en todo sentido, ¿no? Este año, Aldo, estás jugando más. A nivel personal, eres un jugador joven. ¿Cómo definirías tu situación ahora? No, la verdad que bueno, muy contento, ¿no? A pesar del año pasado no contar mucho, tener un poco de no tener continuidad, a jugar este año, jugar con más continuidad me hizo tener más confianza en mí mismo, y bueno, y la verdad que muy contento porque es el primer título importante que gano aquí, y espero ganar muchos más, ¿no? Gracias, Aldo Duscher, y vamos a ver si vemos a Diego Tristán. Diego, buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Oye, lo de que hablábamos antes del corte aquí del barbero, ¿eso te dio suerte, no? Dio suerte a todos, ¿no? Yo creo que bueno, el conseguir lo que hemos conseguido hoy, pues es muy importante, y no sé qué te puedo decir, si las perillas, si las botas, si la camiseta, de todo, ¿no? ¿Era un partido especial para ti? Sí, era un partido especial para todo, hombre. Para mí está claro que también jugar mi primera final era un día muy, muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que más no se puede pedir porque ha salido todo a pedir de boca, como se puede decir, ¿no? ¿Qué llevas en la camiseta? Pues hay una peña que se llama Riazor Blues, que cuando las cosas van mal es la gente que no deja de animar, y yo creo que eso es muy importante y algo que a mí no se me va a olvidar nunca, ¿no? Y yo creo que en un día como hoy, pues ellos, al igual que toda la afición de Coruña, pero sobre todo ellos, pues se merecían este gol y iba para ellos, ¿no? ¿Tienes alguna deuda pendiente con la afición? No, al contrario, si ya he dicho ¿Con otra afición, no? ¿Con los Riazor Blues? No, con ninguna. Ya he reiterado que lo que ha hecho hoy la afición de Coruña, pues a todos se nos ha puesto la piel de gallina cuando hemos salido al campo, cuando hemos visto lo que había ahí, que 20.000 o 25.000 personas de Coruña, siendo mañana día de trabajo, que estuvieran ahí con todos nosotros. Pues hemos dicho en el vestuario que había que darlo todo, que había que morirse en el campo, y que bueno, que se merecían todo, y hemos tenido la suerte de que ha salido bien, de que nos llevamos la copa, y yo creo que ellos se lo merecen, y para ello ha ido el triunfo, ¿no? Diego, ahora sois el único club que podéis ganar los 3 títulos. ¿Tú crees que vais a tener esa mentalización, esa capacidad para luchar por los 2 que quedan? Bueno, ya lo he dicho ahí antes, ¿no? Que por lo menos ahora somos el único equipo que lo puede decir, ¿no? Otra cosa es lo que pasa al final, pero decirlo somos el único que lo puede decir. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Ahora vamos a disfrutar esto, vamos a tener tranquilidad, y ya tenemos tiempo que no son muchos días, que solo se va a poder disfrutar hoy. Cuidado con la noche. Solo se va a poder disfrutar hoy, pero bueno, está claro que ahora viene Liga y Champions, pero por lo menos, joder, vamos a disfrutar esta, aunque sea hoy, ¿no? Esta noche se va a disfrutar, ¿no? Bueno, iremos a cenar, iremos a celebrar algo, porque bueno, yo creo que una Copa del Rey en Coruña no se gana todos los días, ¿no? Gracias, Diego. Palabras de Diego Tristán, como pudieron escoitar e como pudieron ver, todo felicidade o dianteiro do Deportivo da Coruña. Diego Tristán é o máximo goleador do Deportivo. Faltan 2 meses para que remate a temporada e xa leva conseguidos 22 goles, 12 en Liga, 5 na Liga de Campións e 5 na Copa do Rei. É o máximo goleador nas 3 competicións, e ademais leva unha xeira goleadora realmente espectacular. O outro día no Sánchez Pizjuán non marcou porque non xogou. Anteriormente marcara o primeiro gol ante o Juventus, marcara o gol do triunfo ante o Zaragoza, marcara no Camp Nou o primeiro gol, e antes marcara 2 goles en Vigo ante o Celta en Balaído. Realmente impresionante como chega Diego Tristán a esta parte definitiva da temporada. Estamos a lembrar os momentos posteriores ao remate do partido, coa chegada do trofeo, coa chegada da Copa do Rei, o céspede do Santiago Bernabéu, e como os futbolistas máis cachondos, servan a expresión do Deportivo, animan a festa ante unha alporizada afección. Os que máis celebran son Scaloni, vexan como o arxenino quedou finalmente en panos menores. Víctor e Molina son, digamos, os 3 grandes animadores cando se trata de celebrar, cando se trata de festexar algo tan importante como o conseguido hoxe polo Deportivo.